Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en una nueva oportunidad que nos concede el eterno y soberano de todas las cosas. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material correspondiente a la séptima y última aliyah de la parashá número 54, que lleva por nombre Bezod HaBerajá, última parashá del ciclo de estudio, y que significa "y esta es la bendición". Esta aliyah la podemos encontrar en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 34, versículos del 1 al 12. Antes de empezar, agradecemos al Santo Bendito, al Hakadosh Baruj Hu, al que por medio del amor obediente a su palabra nos sostiene en medio de las pruebas, tentaciones y dificultades, al que nunca pierde el control aún en las circunstancias más adversas, esas que no entendemos porque parecieran cerrar todos los caminos, cuando si te encontramos y entendemos que eres el camino, la verdad y la vida, que no hay otro fuera de ti porque siempre tuviste y tendrás la gloria, para que cuando toda la humanidad te vea reinando con tu pueblo Israel, santo y apartado, tendrá que reconocer, unos con complacencia, otros remordimiento, otros arrepentimiento o pavor, que tú eres el Adón y Elohim de todo, con el cetro de justicia en tu mano para traer justicia y juicio a las naciones que desecharon el poder de tu nombre y espíritu, tu gracia, tu instrucción, y se asimilaron en el mundo creyendo ser elegidos como la novia. Ayúdanos a ser la novia sabia que por la emuná correcta y firme no cede ni desfallece hasta entrar contigo, Rey, al azúcar donde consumaremos contigo la boda bajo tu cobertura protectora de esposo amoroso y dispuestos a serte fieles por la eternidad. Gracias por brindarnos la verdadera paz, el shalom real y la seguridad que necesitamos en las convicciones para no moldar nuestra vida con un falso modelo que esté fuera del que tú estableciste. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, que nos escogiste entre las naciones para entregarnos tu Torah, y bendito eres, Rey eterno, dador de la Torah. Te damos gracias, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, auténtico Elohim bondadoso y misericordia, que extiendes tu compasión hasta las generaciones que no alcanzamos a ver, pero que por nuestros actos de maldad y transgresión a la Torah, definición misma del pecado por tus palabras, y por la que sus consecuencias tienen repercusión hasta por 4 generaciones. Solo podemos proclamar alabanzas por todas tus obras resplandecientes en majestuosidad. No consideres nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar las de quienes nos han ofendido. Concédenos el discernimiento para identificar cuándo podemos estar apartándonos de tu camino, que podamos ser bendecidos al guardar tus juicios y siempre hacer lo recto ante tus ojos. Por favor, acuérdate de nosotros, muestra tu favor para tu pueblo Israel y ten rajem, mucho rajem, misericordia para los que no quieren ver después de haberles revelado la verdad. Queremos ser instrumentos que atraigan a los expatriados. Vista a cada ser humano y criatura por más lejos que esté en cuerpo y espíritu. Trae por favor a Don Yeshua HaMashiach salvación al mundo por tu propio nombre, para que nadie se pierda y la vida eterna se preserve en obediencia a tu Torah. Y a pesar de nuestra perversidad, solo tú, eterno y santo de Israel, puedes salvar, limpiar y redimir nuestra vergüenza. Permítenos tener el carácter de Moshe, que hasta el último segundo que le permitiste de vida en sus 120 años intercedió por su pueblo, que así como la obediencia y la lealtad a ti, soberano Yud-Hei Vav-Hei, atrajo a tu siervo, así sea con nosotros, para que podamos entender como israelitas que los problemas son útiles, temporales y grandes maestros para nuestro crecimiento espiritual, pero nada más grande que tú, poderoso Rey del cielo y de la tierra. Ayúdanos, poderoso Eloa, a identificar esos posibles dioses insignificantes que quieren ocupar tu lugar, para expulsarlos de nuestras vidas y a no estar tan seguros de estar obedeciendo, porque en nuestra condición humana tendemos a pensar que lo hacemos bien cuando podemos tener algún área de nuestra vida fuera de orden. Que sean tus palabras manteniéndonos alerta y retornando siempre a tu fuente de vida con el ejemplo de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, para que no nos llenemos de soberbia, de ira, de altivez, de vanagloria, y no permitas que nos sentemos en la silla del juez cuando veamos injusticia, debilidad o pensemos que tenemos el derecho a enfocar
enfadarnos, a escarnecer o imponer condenas o cargas en quienes pueden ser cubiertos con tu misericordia. Concédenos la capacidad de reconocer los pequeños detalles que hacen la diferencia, o bien para mantenernos en comunión y obediencia contigo, o para alejarnos sin conciencia cuando pisamos con el talón esos mandamientos que consideramos menos importantes, pero que para ti conservan el mismo valor. Que si nos equivocamos podamos rápidamente caer en cuenta, hacer tikkun y hacer teshuvah, retornar al lugar más seguro llamado obediencia a tu palabra, tu Torah. Abba Todopoderoso, que cuando experimentemos la molestia, la amargura, el desagrado de la disciplina directa o indirecta de Elohim, hagamos lo que hizo Moshe, que podamos volver a ti, Santo y Altísimo Eloa, con la madurez, humildad y entendimiento que debe tener un israelita, reconociendo siempre nuestra falta y con el deseo de mejorar para con ello no dar cabida al enojo, la vergüenza o el resentimiento, entre otros. En su lugar, que nos volvamos a ti con amor, apertura y un deseo de mejorar en todo tiempo. Con el respaldo de tu Ruach de santidad, otórganos la sabiduría para comprender el alcance de tus palabras, la voluntad y decisión para dejar la mente dividida de esclavitud, sea al sistema imperante o a nuestras malas costumbres y deseos que frenan nuestro crecimiento en ti. Que la saciedad de nuestra alma provenga de tus palabras, oh eterno Rey, y nuestros temores y dudas sean aclaradas por tus mismas palabras. Te suplicamos que el tiempo que decidas para nosotros en esta tierra sea de utilidad y agrado ante tus ojos, de calidad y excelencia para honrarte y no a los hombres, que sea una cuota inicial meritoria y sin intereses para el mundo venidero, junto a su majestad, quien hizo las veces del más grande de los profetas, el mejor ejemplo de amor, obediencia, dedicación y justicia que nos dejaste, tú mismo, Yeshua HaMashiach. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Cerrando este estudio de la Parashá Besot HaBerajá, vemos como el capítulo 34, empezando en el versículo 1, nos dice: Y Moshe subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah, frente a Jericó, y Yud-Hei Bab-Hei le mostró todo el país, Gilad hasta Dan, todo Naftalí, la tierra de Efraín y Menashe, toda la tierra de Yehudá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, el valle de Jericó, la ciudad de palmeras hasta Zoar. Este pasaje nos informa que Yud-Hei Bab-Hei le mostró a Moshe no solo la tierra en su plenitud, sino también cómo estaría distribuida por sus tribus. Lo que nos enseña es que esta distribución no fue hecha por hombre alguno, sino por Elohim mismo. Continuando en el capítulo 34, versículos 5 al 6, dice: Así que Moshe, el servidor de Yud-Hei Bab-Hei, murió allí en la tierra de Moab, por mandato de Yud-Hei Bab-Hei. Él lo enterró en el valle de la tierra de Moab, cerca de Bet Peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Tras la muerte de Moshe se desató una lucha angelical, la cual está registrada en Yehudá o el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Dice: Pero ni aun Mijael o Miguel, el príncipe de los mensajeros, de los malajim, de los ángeles, cuando contendía disputando con el acusador, ya sabemos que es Hasatán, sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yud-Hei Bab-Hei te reprenda. Es por eso que Yud-Hei Bab-Hei lo enterró en un lugar desconocido para todos. Aquí podemos ver que siempre la reprensión viene del Eterno y no de ningún ser humano, por lo cual debemos evitar de cualquier modo estar de boca nuestra mencionando que reprendemos nosotros a cualquier entidad que se opone al propósito del Eterno. En el capítulo 34, versículo 7, abre comillas diciendo: Moshe tenía 120 años de edad cuando murió, sus ojos no estaban oscurecidos ni su vigor menguado. El hecho de que Moshe muriera con estas excelentes condiciones físicas es la evidencia de una vida de completa entrega al Eterno, pues él ha prometido en Teilim, Salmos 92, versículos del 12 al 15: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Lebanón, plantados en la casa de Yud-Hei Bab-Hei, florecen en los atrios de nuestro Elohim, aún en la vejez todavía dan fruto, están vigorosos y verdes, testificando que Yud-Hei Bab-Hei es recto
cierto, Él es mi roca y no hay injusticia en Él. Capítulo 34, versículo 8 nos continúa diciendo: y los israelitas lloraron a Moshe en las estepas de Moab por 30 días. El periodo de duelo y lamento por Moshe llegó a su fin. 30 días, al igual que Aarón. Bemidbar o Números, el libro de Números dice en el capítulo 20, versículo 29, la comunidad entera supo que Aarón había exhalado su último aliento. Toda la casa de Israel le hizo duelo por 30 días. El 30 está dado por la letra Lamed, que habla sobre enseñanza. Esa era una de las tareas de Aarón y Moshe, enseñar la Torá al pueblo. 30. En la concordancia Strong vemos como el número 7970, que es la palabra Sheloshim en hebreo, que tiene también la connotación de trigésimo, 30, trigésimo. Ahí hace una división que, si vemos la letra Shim, también tiene que ver con fuego eterno o revelación. La Lamed con aprender o enseñar, como ya lo dijimos. La Yod, que tiene que ver con chispa divina. Y la Mem, con fuente de sabiduría. Aquí vemos en Deuteronomio de Devarim 33:29, relacionando la ley del fuego, dice: fue lo que ellos mostraron a través de su vida. Ellos fueron una fuente de sabiduría para el pueblo. A continuación nos dice en el capítulo 34, versículo 9: entonces Yehoshua, hijo de Nun, quedó lleno de espíritu de sabiduría, porque Moshe le había impuesto las manos. Y los israelitas le hicieron caso, haciendo como Yud-Heh y Vав-Heh le habían mandado a Moshe. Una vez impuestas las manos, Yehoshua quedó establecido como el líder de la nación, con todas las herramientas espirituales necesarias. Esta práctica simboliza la consagración, así como la investidura de poder y autoridad sobre quien se aplica. El Rab Shaul o Pablo de Tarso no comenzó su ministerio hasta que no le fueron impuestas las manos, como está escrito en Maaseh Hechos 13, versículos 2 y 3. Una vez, cuando estaban adorando al Adón y ayunando, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, les dijo: aparten para mí a Barnabá o Bernabé y Shaul, Pablo, para el trabajo al que los he llamado. Después de orar y ayunar, les impusieron manos y los enviaron de camino. La imposición de manos es una doctrina medular y básica que deben conocer todos los iniciados en la fe hebrea. En Ibrim, o el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2 nos dice: por eso dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach, del Mesías, y avancemos hacia la madurez sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la enseñanza sobre inmersiones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿En qué consiste esta doctrina? ¿Para qué o cuándo se usa la imposición de manos? Como primer punto, podemos decir que para consagrar el servicio a Elohim. En el libro de Números o Bat Midbar, capítulo 27, versículos 22 y 23, nos dice: Moshe hizo como Yud-Heh y Vав-Heh le había ordenado. Él tomó a Yehoshua, lo puso delante de Eleazar el Cohen, el sacerdote, y la congregación completa. Impuso sus manos sobre él y lo comisionó como Yud-Heh y Vав-Heh había dicho por medio de Moshe. También vemos en 1 de Timoteo 4, versículo 14, que nos dice: no descuides tu don que fue dado a ti por medio de profecía, cuando el cuerpo de ancianos te hizo la semijá, la imposición de manos. Y en 1 de Timoteo 5:22 también nos dice: te ordeno solemnemente ante Yud-Heh y Vав-Heh, el Mashiach Yeshua, y los Malachim, los ángeles escogidos, que observes estas instrucciones, no prejuzgando y sin hacer nada por favoritismo. No seas ligero en hacer semijá, imposición de manos, a nadie, y no compartas en pecados de otros, consérvate puro. Hay otras referencias bíblicas que también se podrían revisar: 2 de Timoteo 1:6, Hechos 6:6, Deuteronomio 34:9 o 2 de Timoteo 1:6. Por otro lado, hablamos de la semijá o imposición de manos en el contexto de la llenura del espíritu de Yud-Heh y Vав-Heh, como nos lo dice Devarim o Deuteronomio 34:9. Yehoshua, el hijo de Nun, estaba lleno del Ruach de sabiduría, porque Moshe había impuesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron lo que Yud-Heh y Vав-Heh había ordenado a Moshe. También en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 17, nos dice: entonces Kefa, Pedro y Johanán, Juan, impusieron sus manos sobre ellos, habitantes de Shomrón o Samaria, y recibieron al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. También la imposición de manos se aplica en el contexto de la bendición hacia otros, como lo vemos en el libro de Bat Midbar, Números, capítulo 6, versículo 23, que nos dice: habla a Aarón y sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel, y dirán a ellos: Yivarejeja Adonai Beishmereja, que Adonai te bendiga y te guarde, Yaer Adonai Panaveleja Bijuneja, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor,
Vayisa Adonai panav eleja, veyasem leja shalom. Que Adonai levante su rostro hacia ti y te dé shalom. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. También vemos referencias a este punto en el libro de Génesis o Bereshit, capítulo 48, versículo 14, o en el libro de Mateo, Matillao, capítulo 19, versículo 13, en el capítulo 15, versículo 4, y también en Marcos, capítulo 1, versículo 41. Si analizamos un poco más profundo el significado de este acto, podemos entender algo muy importante como nos lo deja ver el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas las manos a ninguno con ligereza, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Según estos versos, el caso de Moshe y Josué o Yahoshua es un acto de transferencia. Bamidbar, números 27, 18 al 21. Aarón, por ordenanza de Elohim, también puso sus manos sobre el macho cabrío. Eso lo vemos en el libro de Levítico o Vayikra, capítulo 16, versículo 21. En los manuscritos del Mar Muerto se atribuye a Abraham la imposición de manos en el momento de orar para sanar al faraón. Oré por él e impuse mis manos sobre su cabeza, dice, la plaga fue removida de él, fue expulsado de él el espíritu maligno y él vivió. Por eso es tan delicado esto. No podemos imponer las manos a cualquiera, pues al hacerlo nos estamos identificando con la persona a la cual se le imponen las manos. No podemos dar liderazgo a cualquiera. Al otorgar liderazgo a una persona que no anda en santidad, nos hacemos partícipes de sus pecados, pues si los aprobamos como líderes, estamos aceptando que lo que hacen está bien. Ahora, el ser humano normal tiene dos manos. Dos es la letra Bet, que significa morada de Yud-Hei Vav-Hei o templo. Nuestras manos, que son dos, reflejan el accionar del que vive en nosotros. Somos el templo de Yud-Hei Vav-Hei. Dos es el número de testigos que se necesitan para declarar confirmando un asunto. En el libro de Corintillín Bet o segunda de Corintios capítulo 13 versículo 1 también nos dice: esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. También el libro de Devarim o Deuteronomio versículo 15 capítulo 19 nos dice: un solo testigo no puede validar contra una persona cualquiera culpa o delito por cualquier ofensa que se cometa. Un caso puede ser válido únicamente por el testimonio de 2 o más testigos. O ellas, las manos, también son 2 y son testigos de lo que hacemos. También lo que declaramos al imponer las manos. Cada mano tiene 5 dedos. El 5 es la letra Hei en hebreo, que implica transferencia, exhalación, el habla o las palabras, dando a entender que fueron puestas ahí para dar, para ser de bendición y transferencia. Las 2 tienen 10 dedos, que es la letra Yod, que representa el 10 y nos habla de la chispa divina. Es decir, nada podemos dar que sea bueno si no tiene la chispa divina, si no viene de Elohim, por supuesto. Transferimos lo que recibimos. En el capítulo 34 del libro de Devarim, continuando con el estudio, capítulo 10, versículo 12, continúa diciendo: nunca más se levantó en Israel un profeta como Moshe, a quien Yud-Hei Vav-Hei distinguió cara a cara, por las diversas señales y portentos que Yud-Hei Vav-Hei lo envió a desplegar en la tierra de Misraim contra el faro o el faraón y todos sus cortesanos y todo su país, y por toda la gran fuerza y temible poder que desplegó Moshe delante de Israel. No se levantó porque el profeta que es como Moshe es el Mesías. Este es más que profeta, es Elohim mismo. El libro de Devarim en capítulo 18 versículo 15 nos dice: Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo, a él deberán hacerle caso. El libro de Matillao Mateo también nos dice en el capítulo 17 versículo 5: todavía estaba él hablando cuando una nube brillante les hizo sombra y se oyó una voz que salía de la nube diciendo: este es mi hijo amado. El libro de Johanán o Juan en el capítulo 6 versículo 14 también nos dice: entonces, cuando aquella gente vio el milagro que había hecho Yeshua, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. También el libro de Johanán en el capítulo 7 versículo 40 nos dice: entonces, cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, dijeron: verdaderamente este es el profeta. En el libro de Hechos también nos dice en el capítulo 7 versículo 37: aquel Moshe fue el que dijo a los hijos de Israel: Yud-Hei Vav-Hei su Elohim les levantará un profeta de entre sus hermanos semejante a mí. Hechos 1, 2, 3 dice: hasta el día en que se lo llevaron arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu de Santidad a los enviados que había escogido. A ellos se les presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Ellos lo vieron y él les hablaba acerca del reino de Yud-Hei Vav-Hei. De este estudio de la Parashá Besot Haverá
Haberajá, y esta es la bendición, podemos sacar las siguientes conclusiones. La muerte de Moshe no fue una tragedia debido a su avanzada edad, su vida fue una vida de obediencia. Israel no fue dejado sin liderazgo. En la vida es necesario pasar por transiciones que nos llevan a otro nivel de fe. Es necesario saber quién es el líder que guiará a la próxima generación, a dónde mirar y a quién escuchar. Es un tema clave en estos momentos difíciles donde todos dicen tener la verdad, o al menos muchos dicen estar en el buen camino. No podemos dejar el manual, la Biblia, para saber y discernir qué líderes están en lo correcto y cuáles no. Una verdad diluida en una mentira es tan dañina como una mentira pura. Seamos sobrios, hermanos míos, vivimos tiempos difíciles. Fue Elohim mismo quien sepultó a Moshe, como nos lo deja saber el libro de Devarim o Deuteronomio en el capítulo 34, versículos 5 y 6, donde nos dice: así que Moshe, el servidor de Yud-Heh Vavhei, murió allí en la tierra de Moab por mandato de Yud-Heh Vavhei. Él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, cerca de Bet Peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. La muerte de Moisés o Moshe es tocada en el libro de Judas en el verso 9 y hace referencia a un libro llamado La Asunción de Moisés, donde el diablo alegaba que debía quedarse con el cuerpo de él, pues este era un asesino, como nos lo relata el libro de Éxodo Shemot en su capítulo 2, versículos 11 al 16. El libro de Judas o Yehuda en el capítulo 1, versículo 9 también nos dice: pero ni aun Mijael o Miguel, el príncipe de los mensajeros de los Malachim, de los ángeles, cuando contendía disputando con el acusador sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yud-Heh Vavhei te reprende. Esto nos deja una enseñanza más sobre la muerte de Moshe. No debemos blasfemar sobre las potestades que hay en el mundo espiritual. Hoy en día vemos a personas declarando maldiciones sobre entidades espirituales. Esto los lleva al orgullo espiritual y a creerse fuertes en su fe, y no fuertes en Elohim. Por eso, al enfrentarnos a entidades espirituales, les decimos que Yeshua te reprenda, ya que actuamos en su nombre porque vivimos sujetos a su nombre. O decimos que el Adón o el Señor te reprenda. Podemos consultar el libro de Zecarías o Zacarías, capítulo 3, versículo 2, que también nos dice: pero el mensajero de Yud-Heh Vavhei le dijo al Satán: Yud-Heh Vavhei te reprenda, Satán. Yud-Heh Vavhei, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda, porque este es un tizón arrebatado del fuego. El libro de Kefa Bet o segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 1 nos relata: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. También en segunda de Pedro, Kefa Bet, capítulo 2, versículos 9 al 12, nos dice: entonces Yud-Heh Vavhei sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio, y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los mensajeros, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante de Yud-Heh Vavhei. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales creados por naturaleza para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Que Yud-Heh Vavhei les otorgue bendición. Amén. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta séptima y última aliyá de la parashá Besot Haberajá. Shalom, shalom, amados, y nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir.